Se terminó este viaje que había comenzado desde la primera temporada y desde la primera interacción de Colin y Penélope. La parte 2 culminó una de las historias más esperadas por los fans, y es que a su alrededor había demasiada expectativa, teorías y emoción. Algunos sí que terminaron totalmente eufóricos y enamorados, pero para otros fue el fin del mundo tal cual lo conocían. Así que hoy exploraremos qué pasó con Bridgerton temporada 3, parte 2, esto aquí en La Dirección del Cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y quiero aclarar que este video es completamente mi opinión y mi experiencia personal. Ya saben que la sección de comentarios va a estar completamente abierta para que dejen cada una de sus emociones, sentimientos, opiniones, etc. Y es que el día de hoy específicamente tengo algo muy importante que confesarles, y es que no me gustó el trabajo de Jess Brownell, quien es la nueva showrunner de esta temporada. Así que comencemos porque hay muchísimas cosas de qué hablar. Vamos a comenzar con el primer error de esta tercera temporada, y que incluso va fuera de lo que nos mostraron dentro de esta historia, y esto es el tiempo de espera. Pasaron 2 años y 2 meses desde la segunda temporada hasta el día del estreno de la temporada número 3, y dentro de todo este tiempo ocurrieron demasiadas cosas. Nos cambiaron el orden de los libros, recastearon a Francesca Bridgerton y sobre todo nos cambiaron de showrunner. Sin embargo, desde una opinión bastante personal, todo esto me pareció lo más acertado y confié con los ojos cerrados y dije sí, todas las decisiones que ustedes tomen están perfectísimas, porque hasta ese punto nos habían entregado ya 2 temporadas anteriores bastante buenas. Lo de Francesca sin duda me sigue pareciendo perfecto, porque Hannah Dodd es una excelente actriz y fue decisión de la actriz anterior de Francesca pues dejar el proyecto. De igual manera nos presentaron un spin-off que se pensaba compensaría el tiempo de espera, y puede ser que sí, porque Queen Charlotte pues es una historia tremendamente bonita. Pero dentro de este spin-off tenemos 2 personajes que siguen apareciendo en la historia de Colin y Penélope, pero este tema lo tocaremos un poquito más adelante. También en este tiempo de espera se creó la expectativa, y creo que más que nada este es un asunto mío. Desde el mes de enero de este año tuvimos primeras imágenes, trailers, avances, una promoción como en ninguna otra temporada, dándonos la oportunidad de crear teorías y expectativas. Y no me malentiendan, porque yo me divertí un montón haciendo absolutamente todo esto, porque a mí me gusta demasiado Bridgerton, pero no puedo evitar sentir que me ilusioné, porque al final sentí que observé un trabajo profesional, técnico y narrativo no tan bueno desde mi opinión. Antes de ahora sí desarrollar el trabajo de Jess Brownell, quiero tocar un punto bien personal, y es mi amor por Bridgerton. El romance sin duda es uno de mis géneros favoritos, pero conforme iba creciendo y me empecé a dar cuenta que el cine me gustaba mucho, veía también a mi alrededor que la gente no se tomaba tan en serio el género, y la primera temporada fue la demostración que se puede combinar el romance y un trabajo narrativo y técnico de manera perfecta. Es decir, que porque sea romance no quiere decir que no vayamos a tener un trabajo pues bien hecho. Y es que en esta temporada tuvimos a una Daphne que lideró la sociedad de manera perfecta, porque fue un personaje muy bien hecho y que es un deleite acompañarla. Una mujer fuerte y con decisión, verla afrontar cada situación y ver cómo todo al final se conectaba con ella y su coprotagonista me hizo enamorarme de esta serie. Además, los Bridgerton llegaron a mi vida en el momento perfecto, pues no puedo sentirme más que identificada con Anthony, ya que también soy la hermana mayor y perdí a mi papá igual que cada uno de estos hermanos, salvo que específicamente este es un trauma más que nada de nuestro querido vizconde. Al igual que Anthony, mis hermanas me han comentado que me tengo que relajar, he sentido que tengo que resolver situaciones que no me corresponden, y sobre todo también he creído que jamás podré crear vínculos por miedo a perder a la gente
o que me pierdan. La segunda temporada fue todo menos una réplica del libro, pero de igual manera se justifica dentro de ella el porqué de las acciones. Funciona para contar una historia emocionante y también al final todo se trata y se conecta de nuestros protagonistas. La profundidad de Penélope y Colin iba también por un excelente camino, pues ¿cuántos de nosotros no hemos sentido que nos podemos morir sin antes ser amados, besados, etcétera? ¿Cuántos no hemos sentido la desesperación de no poder confesarle nuestro amor al amor de nuestras vidas? ¿O quienes no hemos creado refugios para expresar lo que sentimos? Y la primera parte se sintió, como lo digo en mi opinión de ella, diferente, pero existía la esperanza que todo lo que nos plantearon se justificara en una segunda parte, pero no fue así. El problema de Jess Brownell, la nueva showrunner en esta temporada, fue no seguir una línea argumental clara donde parece y se siente como si no conociera cada uno de estos personajes. Y es que no estamos hablando de una historia nueva, sino de personajes que ya tenían todo un camino recorrido. Y hablo solamente de la serie porque si metemos la situación de los libros, pues bueno, es otra cosa aún más grande. Nuestros protagonistas fueron los más afectados, pues no cabe duda que no lo supo poner en el centro del conflicto y trabajando en equipo. Sobre todo a un Colin Bridgerton, pues este personaje debería de haber cargado con el peso de muchas situaciones. Por ejemplo, cuando le entrega el anillo a Penn y ve sus manos manchadas de tinta, era para que Colin pusiera en marcha alguna misión espía y estuviera también conectado con esta situación de lleno. ¿Qué tal si junto a Benedict y Anthony o Gregory y Hyacinth hubieran puesto en marcha una línea de pistas para descubrir a Lady Whistledown? ¿Que no son los Bridgerton las personas más competitivas del universo? Y también, ¿que no había un promocional donde él declaraba que Lois ya no estaba interesado en conocer a Lady Whistledown y le pasaría las pistas a él o algo así? ¿Qué pasó con todos esos planteamientos y señales que me habías dado de que claramente Colin iba a ser una persona bastante interesada en descubrirla? O algunos momentos que se sintieron bastante fuertes, como si ya no estuviera viendo o ya no existiera el Colin Bridgerton que me habían presentado desde la primera parte. Un ejemplo o un momento de esto es aquel momento cuando Penélope le dice a Colin: ¿qué negocios secretos te tienen ocupado a ti la noche previa a la boda? Para tener esta respuesta de Colin: ¿qué derecho tienes de preguntarme? Y ojo, se entiende completamente el enojo de Colin, pues desde una primera parte nos habían mencionado por qué odiaba tanto a Lady Whistledown. También hacían muchísimo hincapié en el gran enojo de Colin y yo esperaba que toda esta situación explotara de una manera muchísimo más dramática. El tono dramático y el cómo se consiguen las secuencias dramáticas lo habíamos hablado en la opinión de una primera parte, pero volviendo a este diálogo, ¿no les parece un poco vacío o algo que, repito, no diría Colin Bridgerton? En la primera temporada tenemos una situación bastante parecida con Simon e incluso su línea al mismo enfrentamiento que le hace Daphne se siente con más sentimiento. ¿Con quién? Me hieres, no llevamos casados ni 3 semanas y ya me crees infiel. Así que ¿dónde está ese Colin que la misma Brownell hizo que se hincara y dijera que amar a Penélope era una tortura? ¿Cuándo se imaginaban que Colin iba a asumir que Penélope lo había engatusado? Vuelvo, ni siquiera el mismo Simon había creído esto. Él creía que él había atrapado a Daphne y Daphne que lo había atrapado a él. Se sentía un trabajo en equipo de ambos protagonistas que seguían trabajando por un mismo objetivo. Creo que ni siquiera Anthony hubiera acusado de esto a Kate. O el colmo es cuando le dice: tú no decides lo que haremos, para después mencionar: no toleraré que extorsionen a mi mujer. Se supone que este punto es romántico y ¿saben lo divertido o lo un poco loco de esta situación? Es que sabemos, tú y yo sabemos que esto no serían los comportamientos de un Colin Bridgerton y que todo esto se debe a una mala supervisión de
la nueva showrunner. Por lo que, ¿dónde quedó el Colin escritor? ¿Dónde quedó la Pen leyendo estos escritos? No fueron suficientes 2 escenas de Colin interpretando que escribía o una línea donde justificaban por qué Pen no leería sus escritos, pues los personajes dentro de las historias son lo que hacen y no lo que dicen. Fue completamente interesante escuchar de la misma voz de Colin cada uno de sus escritos y definitivamente queríamos más. Queríamos que este tema se desarrollara más porque estábamos hablando que ellos eran los protagonistas. Nos interesaban saber sus deseos, sus necesidades, sus talentos, sus conflictos, sus inseguridades y sin duda Jess nos vio la cara con esto y lo digo de la manera más respetuosa en la que pueda decirlo. En el episodio 5 se ponen sobre la mesa nuevos conflictos y detalles interesantes. Había cambios en la vestimenta de nuestros Bridgerton y es importante aclarar que todo lo que se ve dentro de una historia cuenta parte importante de ella o lo cuenta todo. Y así que comencé a preguntarme por qué los colores de los vestuarios son más oscuros, por qué el intro ahora está alterado, por qué Kate quisiera ocultar su embarazo o cómo estará la amenaza de Lois a Penélope. Y muchos de ustedes comentaban que las cosas se habían sentido demasiado rápidas y es que las respuestas a todas estas preguntas o no fueron respondidas o fueron una cosa de segundos dentro de la pantalla. Por ejemplo, de repente teníamos a una Kate que siempre sí quería decir que estaba embarazada, o yo por ejemplo ansiaba ver la escena de las Featherington enterándose del matrimonio y tuvimos una mínima cantidad de tiempo pues a esta situación. O para el final, Eloís terminó por olvidarse de su amenaza contra Penélope y es que era sorprendente cómo habían pasado tan solo 15 minutos de algún episodio y ya habían ocurrido demasiadas cosas que solo habían sido mostradas en una cosa de 10 segundos, 1 minuto, por decir un ejemplo. ¿Te llegaste a preguntar por qué se sintieron tantas escenas de relleno? ¿Por qué sentí como que vi demasiadas tramas y muchos personajes? ¿O por qué también sentí que vi demasiado y a la vez nada? Mi pequeño análisis es que al final de esta temporada muchas situaciones y personajes que se presentaron no se conectaron con nuestros personajes principales y en la primera temporada cada situación y personajes al final terminaban involucrados con Daphne y Simon y era la misma situación con Kate y Anthony. Sin embargo, a Colin y a Penélope los dejaron solos, ni siquiera la reina sabía quién era Pen. Violet no se involucró salvo en una ocasión y fue completamente emocionante. Lady Danbury tampoco y al final hay una escena de Penélope y Lady Danbury cuando en ningún otro momento se habían cruzado. No sé, eso estuvo medio extraño. Ni Benedict ni siquiera Lois decidió involucrarse con estos dos protagonistas. Y es más, se los dicen literalmente, les dicen que cada situación que ellos tengan la sabrán resolver en solitario. Entonces, ¿para qué pones a tantos personajes y tantas tramas que al final no se van a involucrar con los que importan en esta temporada? En lo técnico tengo una opinión muy parecida que en la primera parte con respecto a la falta de detalles, que va muy apegado también con la parte anterior, y es que tenemos por ejemplo el descubrimiento de Lady Whistledown. Este momento tenía que haber sido todo, este momento tendría que haberse robado la temporada, era la pieza clave para la relación de Colin y Penélope. Había demasiados memes donde todos nos burlábamos y decíamos que aceptábamos la culpabilidad con tal de que no sé, que Colin no se enterara o algo, y es que también la duración de esta escena es completamente pequeña, hacía falta más descripción dentro de este guión. ¿Qué tal si ahí le hubiéramos puesto, no sé, que Colin observó a Penélope correr por las escaleras del baile de los Mondrich, así que inmediatamente se subió a su carruaje y comienza a seguirla porque tenía miedo que algo malo le ocurriera? Se preguntaba por qué es que había ido a lo más recóndito de la sociedad y su cabeza no terminaba de dar vueltas y preguntándose por qué Penélope estaba en esta situación. Fue ahí cuando
cuando ve bajarse a Penélope del carruaje, él hace exactamente lo mismo, se esconde tras una pared y de repente escucha decir al señor impresor: señorita Lady Whistledown, lo que sea por usted, y su rostro se llena de ira, de coraje, de incertidumbre. Oh my god, decide enfrentarla y le dice: Penélope, ¿cómo que tú eres Lady Whistledown? Y aquí pues una larga lista de diálogos impresionantes y no sé, y se mueve y hay una toma para arriba y para abajo, pero pues no pasó así. No pasó así. Todavía no termino este punto con Jess Brownell, y es que hay otra situación que tampoco entiendo, y esta es Cressida Cooper. Este personaje era la villana perfecta para Penélope y estábamos completamente convencidos de su maldad desde el momento en que sin remordimiento alguno le tiró la copa encima a Pen. Tanto así que sabíamos también era completamente capaz de delatar a Simon y a Daphne por besarse, porque ya nos habían demostrado que esta chica era capaz de absolutamente todo. Entonces, ¿por qué profundizar en ella en esta temporada y para qué moverla de la excelente villana que era? Tanto así que cada una de sus acciones son completamente justificables y hacen quedar un poco mal a nuestros Bridgerton. En primer lugar, tal vez si Eloise no la hubiera ignorado con todo el problema que esta niña tenía, era un problema extremadamente grande, nos lo muestran, vemos el sufrimiento en su rostro y decimos: no, por favor, que Cressida no se case con ese hombre. Y si lo hubieras dejado exactamente igual como ya estaba en una primera y segunda temporada, de igual manera hubiera podido o hubiera hecho lo de Lady Whistledown por atención o por qué sé yo, por nada más por querer más dinero, no lo sé, y hubiera sido completamente justificable. O qué tal ese momento donde Colin va a buscarla para tratar de convencerla que no siga extorsionando y que no diga nada a Lady Whistledown, cuando le menciona que no sé, que él sabe que podría tener motivos bastante grandes para odiar a Lady Whistledown, pero la verdad es que en ese momento no había nada que le diera más igual a Cressida que las columnas de Lady Whistledown. Lo único que ella quería en ese momento era sobrevivir a la sociedad, y es que se fueron realmente fuerte con Cressida. Hay otro diálogo que menciona Lady Danbury hacia ella donde le menciona la mocosa de Cressida. Pero ¿acaso Lady Danbury en el spin-off de Queen Charlotte no traiciona prácticamente a la reina al confesar la información clasificada a lo que vendría siendo la reina madre? Y ojo, absolutamente nadie de nosotros, estoy segura que ni tú, ni yo, ni siquiera la reina, se atrevería a juzgar a Lady Danbury porque todo estaba perfectamente justificado. Entonces, ¿en dónde queda la congruencia de estas historias? Te olvidas por completo de lo que estos personajes han atravesado en una primera, segunda y ahora un spin-off. Ahora sí, respiremos y vayamos un poco a lo positivo dentro de esta parte número 2, y quiero resaltar principalmente, como todos ya lo sabemos, la gran química entre Nicola y Luke, y es que en muchas de las escenas de estos dos, gracias a esas miradas tan lindas y tan fuertes, se lograba apreciar la excelente tensión y romance que transmitían estos dos personajes. Incluso antes de adentrarnos por completo a lo que sería la parte número 2, esta escena frente al espejo fue completamente romántica, y es que la manera en la que Colin empieza a mencionar cada detalle de Penélope, como sus ojos, su piel, su cabello y otras cosas, sin duda fue completamente romántico y fue un momento de romance que hoy en día apreciaremos bastante. La boda de estos dos personajes es sin duda un momento que agradezco muchísimo nos hayan brindado, porque ya ven que no en todas las temporadas las hemos tenido, pero sin duda la boda de nuestros dos protagonistas fue un momento que se apreció bastante, precisamente porque estos dos eran el centro de absolutamente todo. Las miradas estaban con ellos, la conexión estaba entre ellos, y fue una escena que yo creo todos apreciamos y disfrutamos muchísimo. El plano de Eloise llorando y Prudence al borde de la emoción, no me dejarán mentir, creo que a muchos de nosotros hizo que se nos salieran una que otra lagrimita de la emoción, porque este momento sin duda se sintió como el final de una telenovela romántica. Este apartado se titula El Bridgerton que conocíamos, y es que cuando yo pude ver que Portia y Violet se empezaban a dar
dar cuenta que había un problema con Colin y Penélope, sentí cierta esperanza de que estos dos personajes se involucraran al desarrollo y conflicto de nuestros protagonistas, y aquí sentí un poco de esperanza y dije, ok, ahora sí va a empezar lo bueno, vamos a tener acciones de otros personajes dentro de nuestros protagonistas. No fue así, pero por el pequeño momento en que lo sentí me emocioné muchísimo y es por eso que me gustó este momento. El baile de Colin y Penélope fue completamente hermoso, y es que la manera en la que se imaginan ellos dos en solitario nos hace percibir el gran amor que sienten, y el ver cómo ya nadie más existía para ellos es completamente revelador, pues no solo refleja romance, sino que también significa un arco de transformación en estos dos personajes. Tenemos aquí a los dos personajes que más se preocupaban por observar a su alrededor y ahora ya nadie más existía para ellos. Otro momento que me encantó fue cuando la reina llega a interrumpir este gran desayuno. Dentro de esta escena hubo un poco de tensión, de emoción, de comedia, de nostalgia ver a todos los Bridgertons reunidos, entonces por eso creo que es una de mis escenas favoritas, y es que sin duda donde el centro de la historia sean los Bridgerton, pues yo lo aplaudo y me emociono bastante, y esto me gustó muchísimo. No podíamos irnos de este apartado sin antes mencionar a las Featherington. Creo que también son un par de personajes que se disfrutan demasiado, sin olvidar de igual manera a Barley, que se lucieron dentro de esta tercera temporada, claramente porque Penélope era un personaje también que requería de muchísimo desarrollo, y el hecho de que haya sido su familia quien la acompañó durante mucho tiempo dentro de esta segunda parte fue algo que se disfrutó demasiado. La nueva showrunner ha declarado que la cuarta temporada podría estar con nosotros dentro de 2 años, es decir que podríamos estarla disfrutando en el año 2026, y mencioné en un inicio lo crucial que fue el tiempo de espera, porque lamentablemente si te vas a tardar tanto tiempo para entregarnos un trabajo muy parecido a la tercera temporada o que ya tiene este sello como personal de ella, no sé si esperar tanto tiempo sea lo más acertado. La cuarta temporada pinta para ser sobre Benedict Bridgerton, y la manera en la que abordaron a este personaje también me tiene muy desconcertada, y no es el hecho de que decidiera o no explorar su sexualidad, sino que volviendo a los errores narrativos, la manera en la que abordan y exploran este nuevo tema para Benedict se me hizo demasiado simple como para estar hablando de un próximo protagonista. No se sabe qué es lo que pasará con Benedict Bridgerton, hasta ahorita solamente tenemos que en la próxima temporada habrá un baile de máscaras, lo que nos indica que este personaje es el siguiente en protagonizar la cuarta temporada. ¿Seguirán su historia tal cual lo conocemos en los libros? Honestamente, pues no lo sabemos. ¿Me creerían si les dijera que no recuerdo haber visto, que no recuerdo haber leído el nombre de Micaela Starling en la pantalla? Quedé completamente en shock, que de verdad les juro no recuerdo haberlo leído, y recuerdo que tomé conciencia de la situación hasta que ya estábamos en la conversación de Lois y Benedict, que pausamos todo y que yo pregunté qué es lo que está pasando, quién era esa persona, y me comentaron que no íbamos a tener a Michael sino a Micaela. Creo que ante esta situación cualquiera que hayamos leído los libros estamos completamente tristes de saber que no veremos a Michael, quien era un personaje bien esperado. Creo que todos deseábamos por completo ver la historia de Francesca en la pantalla, y es completamente triste saber que esto pues no pasará. Ahora, si me pongo positiva, pues podríamos decir que no sabemos cómo es que van a desarrollar todo este cambio, y la historia de Francesca Bridgerton posiblemente termine siendo una gran sorpresa y una de las historias más hermosas de todo el universo de Bridgerton. Entonces no lo sé, se vale pensar así de positivo, de que tal vez podamos no llegar ni siquiera a sentir la ausencia de Michael Starling. ¿Qué opinan sobre esta situación? Es algo bastante importante, bastante grande. Esta opinión quedó demasiado larga, ya lo sé, y en verdad si llegaste hasta este punto te lo agradezco
demasiado, pero es que había muchísimas cosas que comentar. Espero que mi opinión se haya interpretado de la manera más profesional y respetuosa posible, y algo que sí quiero aclarar por completo es que si tú disfrutaste demasiado esta temporada, si esta temporada es tu favorita, de verdad, aférrate a ese sentimiento y no lo sueltes y defiende el por qué es tu temporada favorita. Esta solamente es mi opinión. Es por eso que les compartí lo personal que es para mí el sentimiento hacia Bridgerton, porque me gusta demasiado esta historia. Es verdad y no les miento, estuve algunos días triste por no quedar satisfecha con el resultado de esta tercera temporada. Me gustaría eventualmente seguir explorando los acontecimientos alrededor de esta temporada y de las anteriores para seguir entendiendo, no sé, cuáles son las cosas que funcionaron o no, que hubiera estado mejor o no, por qué se sintieron tales cosas o no, pero lo iremos viendo obviamente con el tiempo. Muchísimas gracias por haber llegado a este canal, gracias a Bridgerton por suscribirte, por ver estos videos, por comentar, en verdad muchísimas gracias, no tienen idea lo mucho que significa para mí. Así que no olvides suscribirte para más videos, pasarte por la lista de reproducción de mi obsesión por Bridgerton, así que muchísimas gracias y hasta luego.